pesebre nació, sin lujos ni riquezas. Luego en Nazaret creció, como un humano cualquiera. ¿Cuál secreto utilizó para poder ser perfecto? Pocos años él vivió, pero hoy es un gran ejemplo. Fueron suficientes 33 años para ser perfecto, para no pecar, para ser humilde, para ser sincero, para ser paciente y otros ayudar. Fueron suficientes 33 años para tener gozo y mucha bondad, para bendecir, para predicar, para tener fe y a todos amar. ¿Y qué esperamos hoy para cambiar? ¿Qué esperamos hoy para Jesús imitar? Al su vida analizar, veo que no es ningún secreto, solo caminó con Dios y guardó sus mandamientos. Fueron suficientes 33 años para ser perfecto, para no pecar, para ser humilde, para ser sincero, para ser paciente y otros ayudar. Fueron suficientes 33 años para tener gozo y mucha bondad, para bendecir, para predicar, para tener fe y a todos amar. Fueron suficientes 33 años para morir por mí. Hola, hola, sean todos bienvenidos a su programa Marcando el Rumbo. Estamos Marcando el Rumbo en la música los días domingo, pero también todos los días de la semana de 7 de la mañana a 7:30. De la misma manera en la tarde de 1:30 a 2 de la tarde. El día de hoy trabajando para ustedes, quienes habla su amigo y hermano Abner Cauro. Y Rebeca Cauro, como todos los domingos, acá en Marcando el Rumbo. Así es, y el día de hoy estamos hablando, o vamos a hablar acerca de los tonos de la voz. Venimos hablando ya varias semanas acerca de las distintas tonalidades de la voz, las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias entre el niño, las voces del niño, la voz ya una vez que vas a la adolescencia y luego a la adultez. Y el día de hoy vamos a estar hablando de las diferentes tonalidades que puede alcanzar un hombre o una mujer, de acuerdo al tono y al registro de su voz. Y es que el conocer estas cualidades de la voz y saber aprovecharla es lo que hace que artistas de talla internacional puedan destacarse en su área, porque si mi voz es buena en un tono, entonces puedo utilizar mi voz, explotar todo lo que pueda de mi voz en ese tono. Y por esa razón el día de hoy vamos a estar conociendo las diferentes tonalidades de la voz de acuerdo al sexo masculino y femenino. Y de esta forma va a ser posible entonces clasificarlas en las diferentes
espacios, podríamos decirle así, que a través de los años, entonces, expertos en la música han decidido clasificar los tipos de voces. Pero antes de hacerlo, vamos a recordarles que pueden estar con nosotros a través de la señal de Antena Televisión, pero asimismo también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, recordándoles que estamos en Facebook y estamos en YouTube como Marcando el Rumbo. Y como mencionaba Agner, entonces vamos a hablar un poco acerca de esa clasificación de voces, y especialmente esta clasificación se da o se ve de forma más pronunciada cuando se trabaja en coros, en corales, ya que en estos tipos de grupos musicales, coros musicales, entonces se debe hacer esa clasificación. Y vamos a empezar por la clasificación que se hace en las mujeres, especialmente. Entre las más resaltantes encontramos 3 tipos de voces. ¿Cuál será la primera, Agner? Tenemos los 3 tipos de voces: contralto, tenemos mezzosoprano y tenemos las sopranos. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué tipo de voz eres tú? Yo soy contralto y por esta voy a empezar. El contralto se dice que es esa voz en la que la mujer no alcanza registros de tonos muy altos, ya que su voz es grave. Como podrán notar, mi voz es grave, no es tan aguda como el de algunas mujeres que tienen un tono de voz muy suave, muy agudo. En mi caso, y en el caso de las contraltos, son tonos graves y esto le permite entonces cantar, pero no llegar a tonos muy altos. O para hacerlo, utilizar entonces algún tipo de arreglo para poder llegar a estos tonos. Pero normalmente las contraltos entonces mantienen tonos un poco más graves. Dicen, pero casi no hay contraltos, porque casi siempre las mujeres utilizan tonos altos, las que conocemos. Pero sí, en el mundo hay grandes cantantes que son contraltos. Entre esas voces de contraltos, que son voces graves, fuertes, tenemos a la fallecida cantante Amy, también está Tina Turner, Cher, que son 3 cantantes que cantaron el género rock o cantan rock, y su voz encaja como anillo al dedo, ya que como son tonos graves, ellas pueden fácilmente cantar este tipo de música. Aunque alcanzan algunos tonos altos, para las que ya vamos a ver que son mezzosopranos o sopranos, son tonos bajos. Pero estas mujeres entonces, sus tonos de voz se adecuan a tonos graves, bajos, y pueden hacerlo perfectamente. Entre estos tipos de contralto también tenemos mujeres que cantan algún tipo de rancheras, que sus voces son gruesas y pueden entonces alcanzar tonalidades casi al igual que un hombre puede hacerlo con su voz grave. Sí, hay una mexicana que canta ranchera que tiene una voz parece de hombre, parece que fuera mi voz. Es típico de, como mencionas, de los que tienen este registro de voz. Bien, tenemos ahora las mezzosopranos. ¿Qué son las mezzosopranos? Son las que tienen la voz extremo entre las contralto y la soprano, es decir, su voz es un poco grave, pero no tanto como la del contralto. Y su voz también da para un poco de la soprano, pueden alcanzar ciertos tonos de la soprano, pero no llegan tan alto como la soprano, tampoco llegan tan bajo como las contraltos. Su voz es intermedia, es el intermedio entre las dos voces. Esas son las mezzosopranos. Allí podemos, si alguien entiende de música, podemos ver, por ejemplo, en el teclado el registro que pueden alcanzar las mezzosopranos. No tan bajo como el contralto, pero tampoco tan alto como la soprano. Y también aquí hay mujeres que han sido muy famosas con este tipo de voz. ¿Quiénes tenemos entre ellas? Entre ellas tenemos a Adele, está Beyoncé, está Ana Belén, está Dua Lipa, ellas muy conocidas en este tiempo, muy seguidas, ya que el ritmo, su voz puede adaptarse perfectamente a este ritmo, tanto alto en algunas canciones o bajo en alguna de ellas. O como lo hacen algunas de las que están allí en pantalla, en sus canciones hay tonos altos, hay tonos bajos y pueden hacerlo perfectamente porque su voz se adecua a ese registro. Muy bien, y se preguntarán o nos preguntaremos por qué no salen allí, y lo vamos a ver también en el caso de los hombres, esos cantantes de reggaetón, ¿por qué no aparecen allí? Porque la mayoría de ellos, y debemos decir la verdad, y Marcando el Rumbo dice la verdad, y hablando de música debemos ser honestos musicalmente, la mayoría de ellos no canta,
La mayoría de ellos no sabe cantar. Lamentablemente estamos en una era donde la industria musical se está degenerando y gente que no sabe cantar, que no sabe de música, lo que hacen es arreglos con autotune y arreglan la voz a una canción y lo ponen como que es la mejor canción, y del resto se encarga la industria publicitaria. Es más publicidad que música. Pero aquí estamos viendo gente que de verdad tiene registros musicales y que llega a los tonos correctos de acuerdo al registro de su voz. Bien, tenemos en tercer lugar, en el caso de las mujeres, tenemos a la soprano. Las sopranos son las que pueden alcanzar las notas más agudas, las notas más altas, típico, por ejemplo, de las mujeres que cantan ópera, esas que pueden llegar a notas muy altas. Pero aún dentro de la soprano encontramos una subclasificación. Dentro de la soprano encontramos también otra clasificación. ¿A cuál nos referimos, Rebeca? Sí, ellas pueden clasificarse como sopranos con tonos de coloratura, lírica o dramática, dependiendo al género o a tan alto registro que puedan tener. Entonces ellas pueden clasificarse en alguna de estas tres áreas. Algunas sopranos pueden alcanzar distintos tonos, unas pueden llegar incluso más altos que otras. Por lo tanto, entonces, ellas, dependiendo del registro al cual puedan llegar, entonces pueden ya ser de coloratura, como ya mencionábamos, pueden ser cantantes líricas o pueden ser cantantes dramáticas. Entre las máximas exponentes o las más conocidas por su voz soprano, tenemos a la desaparecida, conocida como diva griega, María Callas. Ella era cantante de ópera. También está Ariana Grande, Demi Lovato y Sara Brightman. Entre ellas, que se encuentran allí en pantalla, son mujeres que cantan o su voz es soprano y tienen registros de voces muy altos. Así es. Y quizá las personas que están viendo el programa dirán, sí, pero no son cantantes cristianos. No estamos hablando de cantantes cristianos, estamos hablando, para que todos puedan entender el tema, de las distintas tonalidades de la voz, masculina, femenina, y los más conocidos exponentes. Esto para que el oyente, el que nos está viendo, el televidente, pueda identificar, entender el tema, porque ha escuchado quizá esa persona, ha escuchado ese género musical, y entonces sabe, ya, las que cantan así como Demi Lovato, esas son sopranos. La que canta como, ¿cuál fue otra de las que mencionamos? Adele, que es muy conocida. La que canta como Adele es mezzosoprano. Es para que puedan, esto es algo a modo de didáctico, a modo de aprendizaje, para que podamos rápidamente identificar con un personaje y entonces podamos identificar ya los tipos de voces. Vamos ahora al área masculina. Vamos a ver cuántos registros, Rebeca, podemos encontrar dentro del área masculina. Así es. Ahora, si son hombres, o si en este caso el cantante es masculino, hay 4 clasificaciones de las voces. Ellas pueden catalogarse como, o se catalogan en este caso, por el grado de agudez o de gravedad de la voz. Entre ellos tenemos los contratenores, los tenores, los barítonos y los bajos. Una voz del contratenor o esta voz masculina se caracteriza ya que ella puede alcanzar el registro de voz de una contralto. Entonces, el contratenor va a alcanzar los tonos de la contralto, de la voz de la mujer contralto. Y el registro más agudo que puede alcanzar, lo va a alcanzar utilizando falsete. Ya no va a ser con su voz natural, sino que va a utilizar esta técnica para poder entonces llegar a tonos más agudos. Entre los exponentes de este tipo de esta clasificación de la voz, como son los contratenores, están, como lo vemos en pantalla, los famosos Alfred, David, Philip y Andreas. Ellos son contratenores y cantan entonces en este registro de voz que ya hemos mencionado. Y tenemos ahora los cantantes tenores. Los tenores son los que pueden alcanzar las notas más altas dentro del ámbito masculino.
al alcanzar las notas más altas son los que se utilizan o los que su voz se adecúa perfectamente, por ejemplo, para cantar la ópera, es decir, tenores y sopranos, en el caso de mujeres, son las voces perfectas para el canto de la ópera. Dentro de los tenores también tenemos alguna subclasificación. Tenemos los tenores, en este caso, el tenor ligero, que es la voz más fácil, que puede hacer con más brillo y con más soltura las notas altas. Tenemos también el tenor lírico, que es de característica más amplia y timbrada que la anterior, y el tenor dramático, que va alcanzando tonos más graves. Tenemos también allí en pantalla algunos grandes exponentes, los tenores, uno de los más conocidos, Pavarotti, uno de los máximos exponentes de los tenores conocidos en todos los tiempos. ¿Quiénes más podemos recordar entre los tenores? Está el muy conocido Plácido Domingo, Enrico Caruso, como ya mencionabas, Luciano Pavarotti, y el muy conocido también en el mundo musical como uno de los mejores exponentes de la voz tenor, como lo es Andrea Bocelli. Sí, muy sonado aún en la actualidad, y una bonita rivalidad hubo en el pasado entre las voces de Plácido Domínguez, ¿no? Plácido Domingo y Pavarotti. Hubo una bonita rivalidad allí, algo así como la bonita rivalidad en el fútbol que hay entre Messi y Cristiano. Ambos se potencian, ambos hacen más rico el deporte. Entonces, de la misma manera, en el ámbito musical, estos dos grandes exponentes fueron los que enriquecieron el mundo con las voces tenores. Tenemos otra clasificación. Tenemos entonces, ya dijimos, en el caso de los hombres, los que hacen voces como de la mujer contralto, tenemos los tenores, y ahora ¿quiénes más tenemos? Ahora tenemos los barítonos. Este tipo de voz es la que ahora puede adaptarse a tonos dramáticos de carácter y tan bajos como los de la ópera. Entonces, este tipo de voz entonces puede también tener tonos altos, pero a la vez también puede llegar bajo. Entonces, es una voz como intermedia, era como el caso de la mezzosoprano. Entre los exponentes de esta música, allí tenemos también varios de ellos, Tita Rufo, Tito Gottlieb, Julio Ramírez, José Banks. Entonces, varios hombres que han alcanzado este registro de voz, por supuesto, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y la cuarta clasificación de las voces masculinas es el bajo. Y en el bajo quizás los cantantes que vamos a mencionar no sean tan conocidos, porque el bajo es una voz que no se da mucho a conocer. El bajo se utiliza a veces más como una voz de carácter, de fondo, por ejemplo en la ópera, y también en los coros son voces de fondo, no son las voces principales, pero que sin ellos no se escucharía esa belleza y riqueza musical. Es necesaria la voz del bajo, mas no es la voz principal, por así decirlo, no es la voz que más va a resaltar, sino que es como el fondo que va a complementar para que pueda escucharse un buen sonido en el caso de las composiciones musicales interpretadas a modo de coro, que ya hemos visto en otros programas, este tipo de interpretaciones. Entonces, el bajo es la nota más grave que puede alcanzar el hombre, y la utilizan aquellos, o los mejores exponentes de ellos es quienes en su voz, si recordamos la semana pasada, han logrado descender quizás durante la adolescencia, desde un do agudo, por ejemplo, a un do grave. Han descendido una octava completa en el caso de su desarrollo durante la adolescencia, en el cambio de la voz que se da en la adolescencia. A ver, Rebeca, ¿quiénes tenemos entre los bajos más famosos? Sí, allí se puede ver René Barry. Incluso este Barry es muy conocido, su tipo de música es un tipo de música, creo que es hawaiana, si no me equivoco, y se hace ver este tono allí. También está Kurt, está Marty, ellos son bajos, muy bajos. Si tiene la oportunidad de buscarlos en internet, puede escuchar su registro de voz bastante grave. Vamos a ir a un corte musical y vamos a ver la diferencia que hay o que puede hacer una persona en su voz masculina, en este caso un hombre en su voz masculina, viendo esto que acabamos de mencionar, los tipos de voz.
siempre, aleluya, aleluya, y eterno Rey, por siempre, aleluya, aleluya, gran Señor, por siempre, aleluya, aleluya, y eterno Rey, por siempre, aleluya, aleluya, gran Señor, por siempre, aleluya, aleluya, eterno Rey, gran Señor y eterno Rey, y reinará, por siempre y siempre, gran Señor, por siempre y eterno Rey, aleluya, aleluya, y reinará por siempre y siempre, gran Señor y eterno Rey, gran Señor y eterno Rey, y reinará por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, aleluya, 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 aleluya. Maravilloso como este hombre puede alcanzar las cuatro tonalidades masculinas en la voz. Salmo 47, versículo 1 dice: pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Sea que, hombre, que tu tono de voz sea bajo, o seas barítono, o seas tenor, o seas contratenor. Mujer, ya sea que tu voz sea contralto, mezzosoprano, o ya seas soprano, independientemente del tipo de voz que tengas, aclama a Dios, alaba a Dios con voz de júbilo, con alegría, porque Él es el dador de los dones, es el dador de nuestra voz, el que permite que podamos tener una u otra, pero sea que cual sea la que tengamos, alabemos siempre a Dios. Así es, este es el mensaje que queremos dejar el día de hoy. Ya hemos visto la voz, un instrumento maravilloso, pero es importante reconocer que nos la ha dado Dios. Y si Él la dio, entonces utilicémosla para alabarlo a Él. Nos vemos el próximo domingo en Marcando el Rumbo en la Música. Bendiciones.